Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Hoy les quiero conversar sobre las fuerzas, sobre los distintos tipos de fuerza que existen y vamos a partir por lo más simple y lo más básico, que es hablando de qué es la fuerza. La fuerza es la interacción que existe entre dos o más cuerpos u objetos mediante la cual uno de estos objetos se puede deformar, desplazar o detener. Por ejemplo, cuando se deforma un objeto, cuando utilizo plasticina y la transformo en, no sé, en una esfera, cuando amaso el pan, también se puede deformar. Y cuando se detiene, cuando me lanzan una pelota y la atrapo con mis manos, o los arqueros, los futbolistas cuando están en el arco y les lanzan una pelota para que no entre la pelota dentro del arco y no metan el gol, el arquero la detiene con sus manos o con alguna parte de su cuerpo y así se detiene la fuerza que está aplicando el otro jugador. También la fuerza se puede desplazar, como por ejemplo cuando andamos arriba de un auto, el auto está manejado por alguien, ese alguien aplica fuerza para poder poner en movimiento el auto. Durante nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana ejercemos fuerza siempre, pero es importante que no nos confundamos y que tengamos claro que para que exista fuerza tienen que haber por lo menos dos cuerpos u objetos que interactúen entre sí. La fuerza tiene características y una de esas características es que tiene una distancia, un sentido y una magnitud. Los científicos representan la fuerza a través de unas flechas y esas flechas las llaman vectores. La distancia tiene que ver con la orientación hacia donde yo voy a ejercer la fuerza. Yo acá hice un avioncito de papel, no me quedó muy bonito, pero lo intenté y lo hice con mucho cariño. Y quiero lanzar este avioncito de papel en esa dirección. La orientación hacia el lugar donde yo voy a ejercer la fuerza es la dirección. El sentido tiene que ver hacia dónde voy a dirigir, en este caso, el avioncito de papel al cual le voy a ejercer fuerza al lanzarlo. Por ejemplo, en este caso el sentido es hacia mi izquierda. Y la magnitud tiene que ver con el tamaño de la fuerza que voy a aplicar para lanzar, en este caso, el avión de papel. Si aplico harta fuerza, la magnitud va a ser mayor y si aplico poca fuerza, la magnitud será menor. Si pudiéramos representar esto en una flecha, como lo hacen los científicos, voy a ocupar este papelito, y se me cayó el plumón, pero son niños y niñas, una flecha. ¿La ven ahí? Ya. Tengo una flecha. La flecha, la orientación de mi flecha indica la dirección. La punta, esto va a indicar el sentido, hacia dónde voy a aplicar la fuerza. Es decir, volviendo al ejemplo del avión, el sentido va hacia la izquierda. Y eso me lo indicaría la punta de la flecha. Y la magnitud tiene que ver con cuánta fuerza aplico para lanzar, en este caso, el avión de papel. Si aplico harta fuerza, la flecha va a ser larga. Si aplico menor fuerza, las flechas van a ser más pequeñas, ¿ya? Recordemos entonces que los científicos representan la fuerza a través de flechas y a estas flechas las llaman vectores. Existen distintos tipos de fuerza. Y como les dije en un principio, todos los días de alguna u otra manera aplicamos fuerza. Hoy día que hace tanto frío, a mí me encantaría, por ejemplo, hacer pan amasado. Y para hacer pan amasado necesito aplicar fuerza sobre la masa
¿ya? Para poder después hacer los pancitos y meterlos al horno. Si quiero colgar un cuadro, necesito aplicar fuerza. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar un objeto tecnológico como un martillo y un clavo, y voy a ejercer fuerza sobre, no sé, lo voy a poner en esa pared y voy a utilizar estos objetos, voy a aplicar fuerza sobre la pared para después colocar el cuadro, ¿ya? Existen dos tipos de fuerza. Una de ellas es la fuerza de contacto, y como su nombre lo dice, es de contacto porque en este caso los cuerpos los objetos, perdón, se tocan, están en constante contacto, ya se tocan en todo momento. Un ejemplo cotidiano de la fuerza de contacto es, por ejemplo, la fuerza de rozamiento, que la aplicamos al caminar, al desplazarnos dentro de nuestra casa, de un dormitorio a otro, al caminar en la calle, arriba de la superficie terrestre, de la vereda, del piso, o al andar en auto, arriba de un auto, o al trasladarnos en bicicleta. Ese es un tipo de fuerza de contacto, específicamente de rozamiento, que también tiene el nombre de fricción o de roce, y ahí nos damos cuenta que aplicamos fuerza sobre la superficie de lo que estamos pisando, por ejemplo, durante todo el tiempo. Existe otro tipo de fuerza, que son las fuerzas a distancias, donde los objetos no se tocan, como en el caso de las fuerzas de contacto, o como por ejemplo cuando estoy amasando la plasticina, yo estoy tocando, mis manos están tocando la plasticina, la están moldeando, la están deformando, y hay un contacto entre los dos cuerpos, ¿ya? En cambio, las fuerzas a distancias no existe ese contacto, los cuerpos no se tocan. Tenemos dentro de las fuerzas de distancia la fuerza magnética. Todos en algún momento, o la gran mayoría, hemos jugado con un imán. Yo no encontré en este momento uno, por eso no se los tengo acá presente, pero cuando tenemos un imán nos damos cuenta que tenemos dos objetos que, si los colocamos de cierta manera, se van a atraer gracias a la fuerza de atracción. Y si los damos, por ejemplo, vuelta o lo colocamos en otra posición, no va a haber contacto porque se van a repeler, se van a rechazar. Eso tiene que ver con las fuerzas magnéticas, que es una de las fuerzas a distancias que existen. Y la otra fuerza a distancia que existe, que es muy, pero muy importante y que nos afecta a todos los seres vivos del mundo, es la fuerza de gravedad. Con la fuerza de gravedad nosotros nos damos cuenta que todos los objetos, que todos los elementos, que todos los cuerpos están atraídos unos a otros. Incluso, por ejemplo, el sistema solar, los planetas giran alrededor de la gran estrella llamada Sol y no se caen porque se atraen. Gracias a la fuerza de gravedad nosotros tampoco salimos volando al espacio y estamos acá dentro del planeta Tierra. Niños y niñas, los quiero invitar a poner atención. Vamos a ver un video para aprender un poco más sobre lo que es la fuerza y los distintos tipos de fuerza que existen. Lo más importante es recordar que la fuerza no existe por sí sola, que para que haya fuerza tienen que haber sí o sí dos o más objetos o cuerpos que estén presentes, los cuales se pueden deformar, se pueden desplazar, se pueden detener. Y también es muy importante que recordemos que la fuerza tiene características, y una de esas características es que tiene una distancia, un sentido y una magnitud, ¿ya? Para hacer una síntesis, antes de pasar a ver el video explicativo, es importante que recordemos que existen las fuerzas de contacto. Dentro de las fuerzas de contacto están las fuerzas de roce o de rozamiento o fricción, y se llaman de contacto porque están los cuerpos tocándose constantemente. Y también existen las fuerzas a distancias, como las fuerzas que ejercen los imanes, y la fuerza de gravedad, que es lo que nos mantiene acá dentro del planeta Tierra y pisando la superficie terrestre. Les mando un gran beso, un gran abrazo, y espero que disfruten el video que viene a continuación. Chao.
Hola chicos, vamos a descubrir qué son las fuerzas, ¿de acuerdo? Una fuerza no es solo lo que está haciendo este chico, de músculo. Una fuerza es toda la acción que provoca un efecto, ¿vale? Por ejemplo, una fuerza es aquella que levanta o baja un cuerpo. Una fuerza es algo que para un cuerpo o una fuerza es algo que deforma un cuerpo. Ejemplos prácticos. Este chico está levantando, ¿verdad? Está aplicando una fuerza. Si tú eres portero, pararás la pelota, aplicas una fuerza. Si tú estás modelando arcilla, estás deformando la arcilla, estás aplicando una fuerza. ¿Mm? Hay varios tipos de fuerza. Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto, cuando los dos cuerpos chocan, cuando los dos cuerpos entran en contacto, cuando empujas algo, cuando juegas al billar. Y también tenemos las fuerzas a distancia, que son fuerzas que no hace falta el contacto. Por ejemplo, el magnetismo es una fuerza a distancia. La fuerza de la gravedad, la que evita que salgamos volando por los aires, también es una fuerza a distancia. Y luego aparte, las fuerzas tienen distintos efectos sobre el movimiento. Por ejemplo, yo puedo aplicar fuerza para mover un cuerpo, un objeto inmóvil. Puedo darle un chute al balón. Puedo aplicar una fuerza en sentido contrario para detener un objeto, por ejemplo para el balón. Y también puedo aplicar una fuerza para desviar un movimiento, si yo desvío la pelota con la cabeza. Eso sería tres tipos de efectos de las fuerzas sobre el movimiento. Aparte de las fuerzas, también pueden producir cambios, pero en esto interviene el tipo de material, si es deformable o indeformable. Los materiales deformables pueden cambiar su forma. Tenemos materiales plásticos como la plastilina, que se deforman y luego no pueden volver a la posición original. Y tenemos también materiales elásticos como las gomas elásticas, las gomas que se estiran, que aunque las deformemos, luego recuperan su forma original. Materiales deformables pueden ser materiales plásticos y materiales elásticos. Y luego los materiales indeformables son materiales que no se pueden deformar. Si haces mucha fuerza, se rompen, pero deformarse no cambian su forma. ¿Vale? Y luego lo que hemos hablado antes sobre los imanes. Los imanes, el magnetismo, se basa mucho en las fuerzas eléctricas, ¿vale? Si los dos imanes son iguales, se produce una fuerza de repulsión, se alejan. Si los imanes son distintos, positivo-negativo, negativo-positivo, se unen, ¿vale? Que los imanes pueden ser positivos o negativos. Si son iguales, se repulsen, se repulen, se separan. Si son diferentes, se juntan. Y por último, para lo que es la electricidad, tenemos que tener en cuenta los materiales. Hay materiales que son conductores, dejan pasar la electricidad, como el oro, y materiales que son aislantes, que evitan que pase la electricidad, como la madera. Repasamos. Una fuerza es toda acción capaz de provocar un efecto sobre el cuerpo al que se le aplica, como por ejemplo moverlo, pararlo, desviarlo, deformarlo. Y hay muchos tipos de fuerzas. ¡Hasta pronto!